El clero católico está siendo muy atacado por fuerzas malignas, y a algunos los ha llevado a perder tanto la fe que han realizado actos indignos a menores, constituyéndose en el mayor estigma de la Iglesia de todos los tiempos. La respuesta que dio al principio la Iglesia fue contraproducente, porque trató de minimizar y esconder el problema, pero el resultado fue que explotó con mayor virulencia aún. Y ahora se comienza a destapar las agresiones de sacerdotes a monjas, que implica actos reñidos con la moral, con la ley, el quiebre del celibato y la violación del sexto mandamiento. El Vaticano sabe esto desde hace varias décadas, por denuncias y estudios, pero también ha optado por minimizarlo y esconderlo. Y quienes lo han denunciado se quejan que no se ha hecho nada al respecto. Aquí hablaremos sobre cómo sucede este tipo de ataques de sacerdotes a monjas, con qué liberalidad se produce, qué consecuencias tiene y cómo están saliendo a la luz en este momento. Antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, que tiene materiales que no se pueden hacer circular por las redes más grandes. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora, el 18 de octubre de 1961, la Santísima Virgen entregó a las niñas de Garabandal el primer mensaje para el mundo. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. El segundo mensaje de la Virgen llegó poco antes del fin de las apariciones, el 18 de junio de 1965, y decía: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el mal camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Y este mensaje selló el rechazo de Garabandal, ya que muchos sacerdotes no lo aceptaron porque vieron en él un ataque sin fundamentos al sacerdocio. Sin embargo, unas décadas después, se destaparía el de sacerdotes a menores, y tras eso el encubrimiento de obispos, creando la mayor crisis de imagen de la Iglesia en su historia. Y hay otra crisis de estos que está siendo tapada, pero no solucionada por las autoridades del Vaticano y las conferencias episcopales, y que también es terriblemente destructora: los que sufren monjas por parte de sacerdotes. Recientemente, la monja africana Mari Lembo, psicóloga que trabaja en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, publicó en un libro su tesis de doctorado de 2019 bajo el título Religiosas en África, revelando la verdad. Allí dice que las monjas víctimas son en el marco de la relación pastoral por sacerdotes. La primera entrevista de su investigación fue a una mujer consagrada a la que llamó Becky. Fue atacada varias veces por un sacerdote con el que colaboraba, que le impidió usar anticonceptivos y la obligó a terminar artificialmente su embarazo en varias ocasiones, provocando que dejara la vida religiosa. No le fue fácil a Sor Lembo conseguir monjas dispuestas a hablar. Algunas tenían miedo a las represalias, miedo por su familia, temían que las acusaran de traición a la Iglesia, de haber seducido a los sacerdotes, argumentos que usaban los inmorales para callarlas.
En su libro explica que la mayoría de las veces, cuando una joven considera convertirse en monja, llama a un sacerdote para que la acompañe espiritualmente, a quien ella admira, porque la escucha, la apoya, la valora en los momentos difíciles. Ella se abre a él, le confía sus miedos, sus vacilaciones, sus tentaciones y dificultades como persona y como mujer. Y esto la pone en una situación de fragilidad y en esos momentos los sacerdotes deshonestos aprovechan. Esta relación asimétrica encierra una forma de dependencia espiritual, afectiva, pero también a veces económica, porque también sucede que el sacerdote presta ayuda económica a ciertas jóvenes en formación. Y también descubrió que la cometida puede ocurrir en el contexto de la colaboración pastoral. En todas estas situaciones que investigó, solo una monja fue apoyada por su comunidad, mientras que cada una de las restantes se enfrentó a preguntas de su comunidad, sin que nadie se atreviera a enfrentarse a sus atacantes. Lo habitual es que se culpe a la monja por no ser fiel a su compromiso, y las únicas opciones que tiene son callarse o irse. Y si bien las consecuencias físicas incluyen embarazos, las consecuencias psicológicas son igualmente devastadoras, porque la monja bordada enfrenta vergüenza, culpa, tristeza, confusión, aislamiento, y ya no tiene confianza en la vida comunitaria y relacional. Y las consecuencias espirituales son el abandono de la vida religiosa, la rebelión contra Dios, la tibieza espiritual, la ineficacia en la misión. Incluso les resulta muy difícil rezar. No quieren oír hablar de la confesión y ya no consideran sagrado al sacerdote. Algunas dejan la vida religiosa pero no la iglesia. Y quienes permanecen en sus conventos se sienten indignas y aún bajo la influencia del cura. Todo esto que relató Mary Lembo ya había sido denunciado anteriormente por diversas monjas. La primera fue la hermana Maura O'Donoghue, médica misionera que llevó a cabo en 1994 un estudio innovador sobre las monjas por parte de clérigos en varios países de África y en Colombia, India, Irlanda, Italia, Filipinas y Estados Unidos. Ella se encontró con casos como el de 1988 en Malawi, donde un obispo despidió a la superiora de una congregación de mujeres cuando ésta se quejó de que 29 monjas habían sido embarazadas por sacerdotes diocesanos. En muchos casos en los que las hermanas habían quedado embarazadas, los sacerdotes habrían recibido solo leves advertencias, mientras las mujeres embarazadas tuvieron que abandonar sus comunidades. Vergonzosas para sus familias, expulsadas de sus comunidades, algunas madres solteras se vieron obligadas a casarse con otros hombres o a ejercer la profesión para mantenerse, exponiéndose al riesgo de contraer SIDA. Otro caso impactante que relata es el de un sacerdote que había llevado a una joven monja que había quedado embarazada de él a un hospital para terminar con su embarazo. La mujer murió durante el procedimiento, y el mismo sacerdote que la obligó celebró la misa de requiem por ella. La hermana Maura O'Donoghue encontró que el celibato puede tener diferentes significados en diferentes culturas. Cita el caso de un vicario general en una diócesis africana que le insistió que el celibato en el contexto africano significa que un sacerdote no se casa, pero no significa que no tenga hijos. La publicación de este estudio llevó al entonces portavoz del Vaticano, el doctor Joaquín Navarro Valls, a reconocer que el problema es conocido, pero insistió en que estaba restringido a un determinado lugar geográfico, o sea, África, cuando en realidad está mucho más extendido. Otra que trabajó en el mismo tema fue la ex monja y teóloga doctora Doris Reisinger, quien fue
a los 19 años en el confesionario por el teólogo austríaco padre Hermann Geisler, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Geisler negó la acusación, pero dejó la CDF en enero del 2019, después de que el incidente se hizo público. Y 5 jueces del Tribunal Supremo del Vaticano decidieron en mayo de 2019 que Geisler no sería juzgado por el delito de pecado contra el sexto mandamiento en el contexto de la confesión. Ella ha estado al frente del movimiento Nuns Tu, que hace campaña contra la de mujeres religiosas por parte de sacerdotes que faltan a sus votos. En un artículo académico, ella explica que los sacerdotes en África consideran a las monjas como parejas seguras, ya que temen contraer el SIDA de otras mujeres que ejercen el oficio callejero. Relata un caso en que los sacerdotes pidieron a un superior que pusiera monjas a su disposición para este tipo de favores, y cuando el superior se negó, los sacerdotes explicaron que de lo contrario se verían obligados a ir al pueblo a buscar mujeres y así podrían contraer el SIDA. Incluso Reisinger llega a cuantificar estos hechos mostrando cifras asombrosas de monjas que han sido abordadas de esta forma por sacerdotes. En ocasiones, los ofensores clericales obligan a sus víctimas a dar al niño en adopción. Y cuando la mujer quiere mantener al niño, los sacerdotes con frecuencia se niegan a pagar la manutención de los hijos. Lucetta Scarafia, una historiadora romana y ex editora de la revista femenina Donna Chiesa Mondo, de nada menos que el Observatorio Romano, le escribió al Papa revelando cuán generalizados eran los ataques de este tipo a monjas, ya que las hermanas compartían cada vez más sus testimonios con ella. Y finalmente Francisco reconoció el problema en el 2019, incluso admitiendo que en un caso las monjas fueron mantenidas como esclavas del clero para estos favores. Y reveló que Benedicto XVI se vio obligado a cerrar toda una congregación de monjas que estaban siendo por sacerdotes. Reveló también que si hacen una denuncia, las monjas ni siquiera son escuchadas dentro de las instituciones eclesiásticas, y también son silenciadas por sus superiores que temen represalias de las jerarquías. Y por su parte, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas del CELAM publicó el resultado de una encuesta sobre 1.417 monjas de 23 países de América Latina y el Caribe en octubre del 2022 en un libro titulado Vulnerabilidad y cuidado en la vida religiosa femenina. Y reveló que mientras el 55% de las monjas han experimentado abuso de poder por parte de superiores y sacerdotes, el 14% han sido carnalmente por un sacerdote. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre las acometidas de sacerdotes a monjas que se están comenzando a destapar y que evidentemente están relacionadas con las advertencias que hizo Nuestra Señora en Garabandal y que han sido desoídas por la Iglesia. Y me gustaría preguntarte si has oído hablar en tu país de estas agresiones de monjas por sacerdotes o no.